ya por fin a la última charla de este simposio, que es continuación de la que he dado anteriormente. Y en ella vamos a explicar por qué podríamos utilizar la deslorelina como método alternativo a la esterilización quirúrgica en pequeños animales. Bien, desde hace muchos años a nivel mundial está bien reconocido la castración quirúrgica en el perro y el gato, en las hembras por supuesto, y está bien aceptada tanto por todos los clínicos como a nivel de los propietarios. El motivo principal por el cual siempre hemos recomendado esta esterilización quirúrgica de nuestras mascotas es por los beneficios principalmente, o el motivo principal es para controlar la superpoblación a nivel mundial. Sin embargo, todos también bien sabéis que desde hace unos años hay una corriente que va atravesando países donde se empieza a cuestionar que esta esterilización quirúrgica sea tan inocua para el animal, porque se están desarrollando, se están viendo a lo largo, ya digo, de estos años, multitud de estudios donde se está observando que esta esterilización conlleva una serie de inconvenientes futuros sobre la salud del animal. Por tanto, dado estos estudios, desde hace muchos años se está investigando para obtener un método hormonal seguro, efectivo, permanente y de una sola aplicación que no tuviera efectos secundarios y de coste reducido para poder ser una alternativa a la esterilización quirúrgica. Lo primero que se desarrolló, todos bien los conocéis, son los progestágenos sintéticos como inhibidores de celo, que tienen bastantes efectos secundarios. Luego se han probado, sobre todo en los machos, inyecciones de distintas sustancias intratesticulares para provocar esa esterilización permanente. También se están desarrollando a nivel de investigación anticuerpos anti-GnRH, incluso vacunas antizona pelúcida de porcino de aplicación en perros, pero ya te digo, son todo estudios todavía en proyecto. La única opción válida alternativa a estos progestágenos es los análogos de la GnRH, la deslorelina, que es lo que estuvimos viendo en la charla anterior. Hay muchísima variabilidad entre países, incluso dentro del mismo país entre veterinarios, acerca de si castrar o no y cuándo hacerlo. Así hay países como por ejemplo Estados Unidos, donde desde hace muchísimos años se promueve la esterilización, incluso se obliga por estados, por el problema de la superpoblación, a este procedimiento. Y siempre se ha llevado la idea de cuanto antes mejor. Incluso se ha estado promoviendo lo que es la castración prepuberal antes de los 3-4 meses de edad, la castración prepuberal antes del primer celo o la castración pediátrica antes de los 3-4 meses de edad. En Europa hay una gran disparidad acerca de este procedimiento. Hay países como los países nórdicos donde la castración rutinaria está mal visto o no está permitido, únicamente se permite cuando hay problemas reproductivos o sistémicos que la justifiquen. En cambio hay otras zonas, como por ejemplo en nuestro país, donde está muy desarrollado, se realiza con muchísima frecuencia. Y bueno, en los últimos años la corriente siempre ha sido intentar hacerlo antes del primer celo. Pero ya veis que hay una altísima variabilidad entre países. Acabamos de decir que el principal motivo por el cual recomendamos la esterilización quirúrgica es el control de la superpoblación e indirectamente el control de zoonosis. Esto es un verdadero problema, sobre todo para asociaciones y protectoras en zonas además donde está ahora prohibido el sacrificio de los animales. Nadie cuestiona que es el método más seguro de prevención de gestaciones. Es el más seguro hasta el momento, pero la cuestión que deberíamos de abordar y que quizás daría para otra charla de manera independiente es si la esterilización quirúrgica debe ser una obligación a realizar en todos los animales o una recomendación. Porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde han tenido en muchos estados obligatoriedad de realizar este procedimiento en mascotas que no estaban catalogadas como de criadero con pedigrí, no han reducido significativamente al cabo de los años el número de animales abandonados o sacrificados. Es decir, la esterilización quirúrgica obligatoria no debe ser la única medida, deben haber muchas más medidas, sobre todo educacionales, y por tanto no debe basarse todo en esto, ya que como veremos a lo largo de esta charla, esta esterilización quirúrgica va a provocar efectos sobre la salud futura del animal.
¿Qué más motivos tenemos para esterilizar? Hemos dicho que el primero va a ser este control el que no haya una gestación, el control de la superpoblación, pero también tenemos efectos beneficiosos muy importantes a nivel reproductivo. También vamos a controlar los comportamientos asociados principalmente a la testosterona en el caso del macho. También podemos tener efectos beneficiosos a nivel sistémico. En general, siempre se habla además que todo ello lo que va a conllevar es un incremento de la esperanza de vida de los animales esterilizados con respecto a los animales que no lo están. A nivel reproductivo, evidentemente, lo sabéis todos perfectamente, no hace falta que lo indique en mucha profundidad, pero con la esterilización, evidentemente, impedimos gestaciones y todos los problemas derivados asociados a lo que sería durante la gestación, el parto o el posparto. También reducimos o evitamos prácticamente a nada la aparición de tumores reproductivos asociados en la mama, en la vagina. Enfermedades infecciosas muy frecuentes en la perra o problemas uterinos como la piometra, mucometra, hidrometra, hematometra, podemos añadir todas las metras que queramos, hiperplasias vaginales, la presencia de tumores o quistes ováricos y por supuesto también las alteraciones asociadas a la gestación o la pseudolactación. En el caso del macho, evidentemente con la esterilización quirúrgica vamos a evitar todo tipo de patologías testiculares, la mayoría de las patologías prostáticas y también secundariamente patologías asociadas a la zona perineal que también tienen una influencia clara con la testosterona. Pero si tenemos que mencionar una de estas causas, que es la que principalmente nos ha indicado estos últimos años a esterilizar antes del primer celo, va a ser, por supuesto, la reducción de los tumores de mama. Hemos estado promulgando estos últimos años la castración prepuberal, es decir, antes del primer celo, porque se supone que tiene menos riesgos anestésicos y quirúrgicos, al no ser un animal totalmente desarrollado, aunque esto es cuestionable, porque además nos permite un mejor control de la superpoblación, porque no vamos a dar opción ni siquiera a una primera gestación, y sobre todo, el motivo principal por la que la mayoría de los clínicos han estado recomendando la esterilización antes de este momento es la prevención de los tumores de mama. ¿En base a qué se ha levantado esta leyenda urbana y esta necesidad de hacerlo? Pues en base a este artículo, que tenéis que fijaros de qué año es. Yo siempre lo digo que me asombra que sea un artículo que se ha ido mencionando una y otra vez continuamente en todos la información que podéis encontrar publicada hasta el momento acerca de los tumores caninos, tumores mamarios caninos. El artículo se publicó en 1969, fijaros que ya hacen unos poquitos de años, y en él indicaban que si realizábamos la ovarioesterectomía antes del primer celo, el riesgo de que la perra tuviera un tumor de mama en edad adulta era mínimo, del 0,5%. Pero lo importante que decía este artículo, que si se realizaba entre el primer y el segundo celo, también era muy bajo, un 8%, pero ya habían diferencias significativas con respecto al grupo anterior. Por tanto, en base a estos resultados, empezamos todos a promulgar la castración prepuberal. En gatos también hay estudios que correlacionan que la castración temprana va a reducir los tumores de mama y se ha visto que las gatas esterilizadas antes del año de edad reducen la incidencia de este proceso hasta en un 86%. Estos artículos son más modernos del año 2005. Sin embargo, centrándonos en la especie canina, en el año 2012 se empezaron a hacer un montón de artículos donde revisaban de manera sistemática toda la información publicada acerca de la relación entre los tumores de mama y la castración. Y bueno, en principio revisaron los 13 artículos que ellos consideraron que podrían ser revisados por unos índices de calidad, entre ellos este artículo que se acabó de mencionar de 1969, y llegaron a la conclusión de que los resultados eran bastante cuestionables. Y a nivel práctico, como conclusión de este artículo, se llegó a que a nivel práctico, evidentemente, sí que hay una menor incidencia de tumores de mama
en perras que son castradas en edad joven. Pero aquí ya no se observó que fuera tan clara que la reducción era significativamente menor cuando la hacíamos antes del primer celo que con respecto a si se hacía antes del segundo celo o a partir del primer y segundo celo. Por tanto, hay una menor incidencia si se castran antes de los 2,5 años. Pero ya os digo, se cuestiona que haya diferencias entre hacerlo antes y después de la pubertad. Veis entonces que el motivo principal por el cual estamos recomendando una castración temprana se cae, y esto ya es conocido desde hace ya unos cuantos años. Y además a esto le tenéis que añadir la segunda pregunta, que me gustaría que mentalmente vosotros ahora la contestarais. ¿Todas las perras van a tener tumores de mama? Siempre decimos que es el tumor más frecuente en la especie canina, pero ¿todas las perras van a tener tumores de mama? ¿Estamos promoviendo la esterilización por un motivo de una patología que no sabemos en qué incidencia se va a dar en cada perra? Pues para que os hagáis una idea de esto, cada día tenemos más claro, ya se ha confirmado científicamente, que los tumores de mama tienen componentes genéticos hereditarios, es decir, hay razas muchísimo más predispuestas que otras. En este artículo muy interesante que se publicó en el año 2012 con un número bastante importante de animales, más de 10.000, pues se hizo una especie de ranking donde se incluían 110 razas y, como veis, se establecían dos columnas. A la izquierda os he puesto la tabla en pequeñito, que no se ve nada, por supuesto, por eso os la he agrandado un trocito. A la derecha veis que la primera columna hace referencia al porcentaje de perras que dentro de estas razas podrían sufrir piometras, y la segunda columna que podrían sufrir tumores de mama. Y como podéis ver, el número pequeñito, el superíndice al lado del primer número, indicaba en qué ranking o en qué posición de ese ranking de 110 razas tenía predisposición esa raza a sufrir esos tumores. Y podemos ver, por ejemplo, que los Doberman están en el número 2 de 112, es decir, tienen muchísima predisposición a tener esta patología. También los Cocker ingleses, que están en la posición número 16, pero por ejemplo hay otras razas como los Spitz, que están en el número 94, es decir, no quiere decir que no pueda tener un tumor de mama, pero la posibilidad de tenerlo es muy baja. Así, en general, se asume que de las razas más predispuestas que tenemos a los tumores de mama, pues estamos los Poodle, los Doberman o los Spaniel, entre otros muchos. La esterilización también tiene efectos positivos sobre el control de ciertos comportamientos inadecuados, que están asociados a lo que llamamos comportamientos sexualmente dimórficos, es decir, asociados a la testosterona. Es decir, vamos a reducir la agresividad frente a otros machos, el marcaje, la fuga, el escapismo, el intento de monta, el aumento de la libido. Evidentemente, con la castración controlamos todo esto. Y también puede tener efectos positivos a nivel sistémico. Aunque hay algún estudio un poco posterior a este que os indico, del año 2015, que cuestiona un poquito esto, en general se ha asumido que la esterilización es beneficiosa para el control de la epilepsia idiopática, porque se ha visto que las hormonas esteroideas, concretamente los estrógenos, son proconvulsivantes. Por tanto, la esterilización parece que ayuda a reducir el número de frecuencia de estos ataques en estos animales. También, por supuesto, nos ayuda a controlar todas aquellas patologías asociadas a los efectos sistémicos de la progesterona, como puede ser la resistencia a la insulina o la diabetes mellitus por la progesterona, o bien cuadros de acromegalia. Y, por supuesto, también reducimos la incidencia de estas patologías porque vamos a evitar el uso de progestágenos sintéticos como inhibidores de celo. Así pues, dicho todo esto sobre las ventajas de esterilizar quirúrgicamente a nuestras mascotas, en general siempre se ha hablado que la esterilización aumenta la esperanza de vida, principalmente de las hembras. Es mayor que las hembras castradas con respecto a las hembras control. Y se asume que esta reducción o este aumento de la esperanza de vida viene a que reducimos el riesgo de muerte por ciertas patologías tipo tumores, patologías infecciosas o por ese comportamiento inadecuado. Ya os digo, muchos estudios indican que viven más las
hembras castradas que las enteras, pero también os tengo que informar que hay otros muchos estudios donde no encuentran diferencias significativas entre ambos grupos. Aquí la cuestión ha sido cuándo se ha empezado a estudiar en cada uno de estos grupos de animales de qué mueren. Y se ha observado que en el grupo de las hembras castradas y en los machos, la probabilidad de morir de cáncer se incrementa significativamente con respecto a los animales que no están esterilizados. Así pues, habiendo dado paso a todos los beneficios que en general todos conocéis bastante bien, vamos a centrarnos en cuáles son los inconvenientes o los efectos secundarios de la esterilización quirúrgica. Algunos los conocéis muy bien, como son inconvenientes derivados de la propia cirugía. A nivel reproductivo también tenemos efectos indeseables de la esterilización. A nivel de urinario, la incontinencia urinaria, el incremento de peso, todo esto lo vamos a revisar brevemente. También puede tener algunos efectos sobre el comportamiento, pero nos vamos a centrar principalmente en los menos conocidos o en los que están haciendo que cambiemos la manera de pensar sobre este procedimiento, que es en relación al sistema inmune, a la aparición de ciertos tumores y a nivel del sistema locomotor. En general hay muchísima información publicada estos últimos años, es muchísimo. Y no siempre los datos que se obtienen de algunos estudios, sobre todo cuando se hacen en unas razas concretas, pueden ser extrapolables a otro, porque como veréis va a haber mucha variabilidad entre razas acerca de si da ese efecto indeseable o no. En cuanto a los inconvenientes derivados de la cirugía, aquí no voy a entrar mucho en detalle porque todos los conocéis bien, desde complicaciones anestésicas a las complicaciones quirúrgicas normales asociadas a la realización de una laparotomía. Evidentemente también podemos tener problemas si no extirpamos correctamente un ovario y tener síndromes de remanente ovárico que en ocasiones también pueden dar lugar a perimetras de muñón, y también es posible la observación o encontrarnos tumores uterinos, sobre todo cuando el procedimiento realizado es una ovarictomía. La variabilidad de estos efectos secundarios, estos inconvenientes derivados de la cirugía o estas complicaciones, según estudios, fluctúa entre un 6 a un 27% de los casos. 27 es alto. A nivel reproductivo, ¿qué puede tener de malo esterilizar quirúrgicamente a nuestras mascotas? Pues lo tiene sobre todo cuando hacemos castraciones prepuberales, porque puede favorecer la presencia de vaginitis, de dermatitis perivulvares y de infantilismo genital, que favorece lo anteriores. El infantilismo genital a veces puede ser un problema, sobre todo en gatos machos cuando son esterilizados muy jóvenes, porque luego hace que tengamos penes muy pequeñitos y uretras muy pequeñitas difíciles de canular. Y con respecto a la próstata, he dicho anteriormente que la esterilización quirúrgica es beneficiosa para casi todas las patologías prostáticas, salvo para el tumor prostático. Concretamente sabéis que la mayoría de las veces son adenocarcinomas. Y bueno, en el año 2001 se publicó el primer artículo donde se observaba una relación positiva entre la castración y la posibilidad de sufrir un tumor prostático en edad adulta, sobre todo cuando la castración era prepuberal. Existía 4 veces más riesgo y esto lo hemos asumido siempre, y yo es cierto que en mi experiencia después de 21 años muchos de los tumores prostáticos que he visto han sido en animales castrados, pero recientemente, el año 2020, pues se ha cuestionado esta aseveración en base a la observación de un montón de casos clínicos donde no se encuentra esta relación tan clara entre la castración y la presencia de esta patología. Por eso digo que ahora mismo está en controversia. Uno de los efectos secundarios más conocidos y que solemos avisar al propietario como inconveniente de la esterilización quirúrgica es la obesidad. Todos sabemos que es un proceso multifactorial donde influyen multitud de cuestiones. Por supuesto, la esterilización, la raza, la actividad, cuanto mayor es el animal, mayor propensión, y los factores que siempre me han hecho a mí particularmente mucha gracia es el tipo de dueño del animal, si tiene o no sobrepeso, si tiene más de 40 años. En fin,
En general, dicho todo esto que sabemos que influye, en el caso del gato sí que hay una clara relación de la esterilización quirúrgica, sobre todo si la hacemos de manera temprana, con un mayor riesgo de que estos animales sean obesos. Esto está muy claro y por eso tanta importancia en la aplicación de ciertas dietas y en el control del peso de los animales esterilizados. En el caso de los machos, principalmente, también en las hembras, se ha visto que este incremento del peso se debe principalmente por un incremento del nivel de ingesta. En cambio, en los perros, que siempre hemos dicho que lo tenemos también mucho claro, hay un poquito de variabilidad. En el caso de los machos hay una clara relación también. Lo que ya no parece tanto influir es la edad, es decir, que si hacemos una castración prepuberal pueda incrementar aún más el riesgo de que ese perro sea obeso. En el caso del perro, a diferencia del gato macho, el aumento del peso no se va a dar tanto por un incremento de la ingesta, sino por una reducción de su índice metabólico. Y aunque muchísimos artículos han estado promulgando siempre que la esterilización provoca obesidad en las hembras, incluso 1,6 veces más riesgo de que tengan sobrepeso en relación a hembras no castradas, muy recientemente, hace 2 años solamente, se ha publicado un estupendo artículo que os incito a que le echéis un ojo, donde cuestionan esta relación e indican que básicamente las perras que van a ser obesos por todos esos factores que hemos mencionado anteriormente lo van a ser independientemente de que estén esterilizadas o no. Por eso os digo que actualmente también a este respecto hay un poco de controversia. Otros efectos a nivel sistémico, pues tenemos que mencionar, como no, la diabetes mellitus en gatos principalmente porque existe una clara relación entre la esterilización y la presencia de esta patología, tanto en el macho como en la hembra, debido a una menor sensibilidad a la insulina y aquí está relacionado totalmente con el sobrepeso. Por tanto, esta diabetes mellitus se debe al incremento de peso que a su vez se debe a la esterilización. Dichos estos inconvenientes, que son los más conocidos y los que normalmente sí comentáis a los propietarios antes de tomar la decisión de realizar este procedimiento, vamos a centrarnos en los menos conocidos, pero quizás los más importantes, que es aquellos que están centrados en patologías que tienen carácter genético heredable, es decir, a nivel del sistema inmune, la presencia de ciertos tumores y a nivel músculo-esquelético. A nivel del sistema inmune, ¿cuál es la relación que existe entre el sistema reproductivo y el sistema inmunitario? ¿Por qué se está sacando todo esto ahora? Bueno, es muy importante que recordéis o que sepáis que tanto la testosterona como los estrógenos y la progesterona influyen directamente en el sistema inmune. Se han visto que estos esteroides regulan el crecimiento, la diferenciación, la supervivencia y la función de las células implicadas en la homeostasis, en la inmunidad. Os pongo un pequeñito ejemplo. Todos sabemos que la respuesta defensiva de la hembra varía notablemente a lo largo de su ciclo estral, estoy hablando de la perra, y que la respuesta defensiva de una hembra gestante no tiene nada que ver a una perra que está en anuestro. Es decir, hay una modificación del sistema inmunitario dependiendo del sistema reproductivo. Otros ejemplos que os puedo poner, pues se han visto que los esteroides sexuales femeninos, estrógenos y progesteronas, realmente lo que hacen es incrementar normalmente la respuesta de producción de anticuerpos, es decir, lo que es la respuesta humoral. Mientras que en cambio la testosterona lo que estimula es la respuesta celular, es diferente. Esto explica también por qué siempre se dice que las hembras pueden reaccionar o reaccionan más frente a las vacunas que los machos, ahora que el tema de las vacunas está tan de moda. Así pues, hay una relación directa. Y además, en los últimos años, a nivel de humana, se ha establecido una nueva ciencia que está cobrando una importancia exageradísima, que es la neuroendocrinología. Es decir, es la ciencia que relaciona el sistema nervioso central con el sistema inmune y con el sistema endocrino, porque se ha visto que los 3 sistemas están íntimamente relacionados. Y por tanto, cualquier tipo de alteración en uno de los 3 va a conllevar cambios en el resto.
¿Qué pasa a los animales esterilizados principalmente? Pues en los animales esterilizados lo que tenéis que saber, esterilizados quirúrgicamente, repito, es que post-esterilización hay un incremento significativo principalmente de la LH, esa gonadotropina hipofisario. Puede haber hasta 30 veces más LH que en un perro entero. Esto es debido a que hemos extirpado ovarios o testículos, que es donde se produce la señal feedback negativa que regula la síntesis de esta hormona. Al no existir estas gónadas, esta hormona se sobreproduce. Y además, esta sobreestimulación de los receptores a la LH, allá donde haya LH, que veis que hay un montón de sitios, va a estar relacionado con la mayoría de las patologías que vamos a estar viendo. Se ha visto que hay receptores al LH en vejiga, en tiroides, en piel, en articulaciones, en adrenales, en páncreas, en los linfocitos, en vejiga, en ojo, bazo, reproductor, podría seguir. Al final de la charla veréis una tabla en todos los sitios donde ya se han detectado receptores a la LH. Entonces llegamos al kit de la cuestión de la charla. ¿Qué diferencia la deslorelina como método de castración o esterilización temporal reversible frente a la esterilización quirúrgica normal? Hemos dicho que el principal motivo de la mayoría de los problemas, ahora los veremos, que va a dar la esterilización quirúrgica es este aumento significativo de la LH. Pues bien, tenéis que recordar que con la deslorelina este aumento de la LH no se va a dar, porque se bloquea totalmente la liberación de la FSH y la LH. Esto es el punto fuerte de estos agonistas de la GnRH, además de la reversibilidad de sus efectos. A nivel del sistema inmune, el primer trabajo, trabajo que provocó una revolución desde el punto de vista de ver la relación que podría existir entre el sistema inmune y el sistema reproductivo fue este, que se publicó en el año 2016 y donde analizaron casi 90.000 animales de carácter retrospectivo. Veis que es una barbaridad. Estuvieron analizando la mayor o menor incidencia de ciertas patologías inmunes con respecto a si el animal estaba castrado o no. Tenéis aquí la lista, ahora en la siguiente tabla lo vais a ver un poquito más grande y evidentemente de todas estas enfermedades que podrían tener o considerarse un desorden de carácter inmune, la única que favorecía la esterilización era la reducción, por supuesto, de las piometras en la hembra. No hay información en la especie felina apenas sobre si realmente existe esta interrelación y este incremento del riesgo. Aquí tenéis la misma tabla más grande para que lo veáis. En amarillo está marcado en aquellas situaciones, aquellas enfermedades donde la esterilización incrementa el riesgo de padecerlas con respecto al mismo grupo de animales que no estén castrados, tanto si hablamos de las hembras como de los machos. Podéis ver que se incrementa el riesgo de padecer, tanto en las hembras como en los machos, dermatitis atópicas, anemias hemolíticas autoinmunes, hipoadrenocorticismo, hipotiroidismo, trombocitopenias inmunomediadas, enfermedades intestinales inflamatorias y, en el caso de las hembras solamente, lupus eritematoso. En global, porque hay muchísima información, siempre se asuma que es mayor el riesgo en las hembras esterilizadas con respecto a los machos esterilizados. Y hay bastantes dudas con respecto a este panel de enfermedades, si puede afectar o no la edad a la cual se realiza la esterilización, es decir, si la castración prepuberal puede incrementar aún más el riesgo de padecerlas. Como veis, por ejemplo, os he marcado con 2 estrellas el hipotiroidismo y la trombocitopenia, porque en estas dos el riesgo de padecerlas en las hembras castradas es 3 veces superior a los machos castrados con respecto a sus grupos control. ¿De acuerdo? En el caso del hipotiroidismo sabemos perfectamente que se produce por que existen receptores al LH y por tanto lo relacionamos con ese incremento de la LH post-esterilización. ¿Y qué pasa con los tumores? Bueno, ya os he comentado al principio que la esterilización tiene un efecto positivo sobre la reducción de todo tipo de tumores sobre el sistema reproductor. Tumores de mama, de ovario, de vagina, de útero generalmente, no siempre, testículos, perianales, ahí el efecto beneficioso está claro. Pero también existe un efecto negativo
aumentando el riesgo de padecer otros tipos de tumor, como por ejemplo los carcinomas de células transicionales de vejiga, porque aquí también se han visto receptores a la LH. Parece que existe 4 veces más riesgo, tanto en machos como en hembras, de padecerlo. Por supuesto, los osteosarcomas, este es uno de los más estudiados y más en algunas razas muy predispuestas, como los Rottweiler, ahora lo veremos. Y en todos los tumores que consideramos del sistema inmunitario y hematopoyético, porque aquí también van a estar relacionados con la presencia de estos receptores ALH. Así se ha visto un efecto negativo, o que la esterilización aumenta el riesgo de padecer hemangiosarcomas cardíacos, hemangiosarcomas esplénicos, linfomas, sobre todo en las hembras, y mastocitomas. Si os dais cuenta, la mayoría de las veces van a ser las hembras las más afectadas, ¿de acuerdo?, con respecto a los machos, pero también podemos encontrarlo en machos. ¿Por qué aparecen estos tumores? Bueno, ya hemos visto esta interrelación entre el sistema nervioso, endocrino y inmune, que en muchos de estos lugares donde se van a desarrollar los tumores aparecen receptores a la LH y que por tanto ese exceso de LH pueda conllevar la aparición de los mismos. Esto sí que se ha comprobado principalmente en los linfomas, pero se sospechan los linfosarcomas, mastocitomas y hemangiosarcomas. Y también se ha visto que en los animales que están esterilizados quirúrgicamente, esto se ha comprobado en el perro y en humana, hay un descenso de la concentración plasmática de una molécula que está relacionada con la síntesis de la vitamina D, que es la 25-hidroxicolicalciferol. Y se ha comprobado que a una menor concentración de esta molécula hay una mayor predisposición en general a sufrir tumores. Hay numerosísimos trabajos publicados al respecto y con el riesgo muy variable que va a depender totalmente de la raza, ¿de acuerdo? Por eso digo que no siempre los datos obtenidos en un estudio concreto, en una raza, pueden ser extrapolados al resto. Y tampoco hay apenas información sobre que exista esta relación sobre el desarrollo de estos tumores en gatos, porque la incidencia de estos tumores en gatos es muy baja en general. A nivel global, que por eso siempre os estoy dando una visión global para que se os queden ideas claras, sí que se ha visto, a diferencia de las patologías de carácter inmune, que aquí sí que influye la edad de la castración. Es decir, cuanto antes realicemos la castración en ese animal, mayor riesgo de que tenga este tipo de tumores, sobre todo si es una raza que ya está predispuesta a ellos. Que influye el sexo, lo hemos visto en la tabla anterior. Hay mayor riesgo de padecer este tipo de tumores en hembras que en machos. Y por supuesto que existe una clara influencia genética y que en general están más predispuestas a aquellas razas categorizadas como de trabajo o de deporte, y en algunos estudios también se indican que otras de las grupos de razas más predispuestas pueden ser los pitbull y similares y los perros mestizos por este pool genético que suelen llevar. Hay muchísima variabilidad en cuanto a las razas en la aparición de estos tumores, que va a depender también del momento de la esterilización. Pero en general, ya os digo, la idea que quiero que se os quede es que cuanto antes se haga esta esterilización, mayor propensión. Por eso hay incluso algunas razas, como por ejemplo las hembras de Golden, que actualmente no se recomienda castrar, salvo que sea estrictamente necesario. Así se ha visto que hay una mayor incidencia de este tipo de tumores tanto en machos como en hembras de las razas Golden, los Pitland, los Boston Terrier y los Border Collie. Solamente en hembras, en los pastores australianos, pastores de Berna, Cocker, Rottweiler y Collie. Y en cambio, por ejemplo, en los Irish Wolfhound solamente se va a ver en los machos. Fijaros qué variabilidad. Con respecto a los osteosarcomas, el motivo por el cual hay una mayor incidencia en animales esterilizados, principalmente en hembras, bueno, sabéis que se cree que es por la acción directa que tienen los estrógenos sobre la diferenciación de los osteoblastos. Y como todos bien sabéis, en general están más predispuestas a sufrir osteosarcomas las razas de tamaño grande o gigante, porque se supone que en ellos se produce una disrupción en la maduración de estos osteoblastos. No soy especialista en traumatología, pero ese es el motivo principal que se da.
Una de las razas más predispuestas va a ser los osteosarcomas. Hay muchísimos estudios con un alto número de animales, como el que os presento, del 2002, donde analizaron la incidencia de este tumor óseo en 683 Rottweiler y se observó que la castración antes de 1 año de edad, es decir, de que completen su desarrollo, puede conllevar 4 veces más riesgo de que posteriormente desencadenen un osteosarcoma tanto en las hembras como en los machos. Así pues, en general, podemos decir que en razas predispuestas a este tipo de tumor podemos ver un incremento del riesgo de padecerlo en machos y en hembras, en los pastores australianos, pastores alemanes, razas gigantes y Rottweiler. Y también hay una serie de razas donde este riesgo solamente va a estar aumentado en las hembras, como los Basset, los Borzoi, los afganos o los Wolf. ¿Con qué más patologías relacionamos la esterilización quirúrgica? Pues bueno, también se han relacionado, hay estudios publicados como este del año 2017, con la expresión de enfermedades heredables. Veis que volvemos a lo mismo, siempre hay un componente genético. En amarillo son aquellas patologías que se reducen con la esterilización y en gris aquellas patologías que aumentan con la esterilización. Y yo creo que aquí no centrarnos principalmente con las alteraciones a nivel locomotor. En general, ¿qué sabemos sobre la relación de la esterilización con ciertas actividades o alteraciones locomotoras? Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que la esterilización de los machos y de las hembras, en ambos sexos, incrementa el riesgo principalmente de displasia de cadera, displasia de codo, rotura del ligamento cruzado anterior y la enfermedad del disco intervertebral. Hay muchísimo, otra vez, trabajos publicados donde el riesgo es muy variable y una vez más va a depender de la raza, de si es macho o si es hembra, y aquí vuelve a influir de manera notable el momento en el que se realiza la esterilización, siendo generalmente mayor el riesgo cuanto antes se haga este procedimiento. La relación entre estas patologías con el sistema endocrino, o sea, con las hormonas esteroideas, viene dada a que estas hormonas regulan el crecimiento lineal de los huesos y ayudan también al cierre de las placas de crecimiento. Por tanto, si realizamos una esterilización temprana antes de que termine este crecimiento de los huesos, se ha visto que se puede alterar la elongación de los mismos y afectar también a las articulaciones concomitantes. Además, se ha visto que en muchísimas articulaciones hay receptores al LH, con lo cual también se promueve la hipótesis de que la activación continua de estos receptores por la LH excedente que tenemos en los animales castrados puede incrementar la laxitud articular mediada por la liberación de óxido nitroso y eso favorecer ciertas de estas patologías que he mencionado. Y también se ha observado que pueden haber cambios en la composición del colágeno, esto principalmente en las hembras. Así pues, los datos globales lo que indican es que hay un mayor riesgo significativo de que los animales esterilizados tengan estas patologías cuanto menor es la edad de la castración. En algunas razas es menos de 6 meses, en otras van a ser menos del año de edad. Que en general las razas grandes o gigantes van a estar más predispuestas. ¿Por qué? Porque el crecimiento lineal de los huesos es más tardío y tenemos que esperar a esterilizarlas a que termine ese crecimiento para no favorecer estos procesos, y que también en razas que ya de por sí tienen una predisposición a estas patologías, por supuesto el riesgo con la esterilización lo podemos aumentar. Así, en general, decimos que en los machos suele haber mayor riesgo de padecer displasia de cadera y lo que parece también claro que las hembras lo que hay es más riesgo de tener rotura del ligamento cruzado anterior. Aunque ya os digo, no es posible generalizar datos. Siempre queréis, sí o dime, que entonces, ¿qué hago? En general lo siento, pero aquí en general no podemos hacer nada. Para que os hagáis una idea de que no es posible generalizar datos, os presento simplemente de manera breve estos dos artículos que fueron una gran revolución que se publicaron en el año 2013 y 2014
en golden y labradores, que son dos razas mundialmente conocidas y muy aceptadas, con un número importante de animales. Fijaros que en el primero utilizaron o analizaron 759 golden y en el segundo 1015 golden y 1800 labradores. O sea, son datos importantes. Lo que se vio es que la castración antes o después del año, fijaros, no estamos hablando ni siquiera de castración prepuberal, sino del año de edad, parece que favorece, si lo hacemos antes del año, favorecen ciertas patologías como la displasia de cadera o el ligamento o la rotura del ligamento cruzado anterior, tanto en los machos como en las hembras. Y además incrementa el riesgo de padecer ciertos tumores en las hembras también. Hecho que reafirman en el siguiente artículo que se publicó un año más tarde, mientras que los labradores la incidencia era cuando la esterilización se realizaba antes de los 6 meses. Para que veáis esta variabilidad, os pongo este pequeño resumen. Hemos dicho que va a ser más frecuente en razas donde ya tienen cierta predisposición, pero esto es variable. Por ejemplo, pastores alemanes y rottweiler, que ya son propensos de por sí a la displasia de cadera, podríamos pensar que la esterilización incrementaría la displasia de cadera, pero no. Lo que parece es que aumenta el riesgo de rotura de los ligamentos cruzados anteriores, tanto en macho como en hembras. Y por tanto, se aconseja en ambos casos, asociado también a la presencia de tumores y en el caso del pastor alemán en la hembra, a la incontinencia urinaria, no castrar en ninguna de las dos razas normalmente antes de los 2 años de edad. En cambio, en otras razas muy predispuestas a estas patologías, sí que hay mayor riesgo de padecerlas si hacemos la esterilización, sobre todo esterilización temprana, y en razas gigantes si lo hacemos antes de terminar su crecimiento. En labradores, por ejemplo, sí que se ha visto que hay más incidencia de problemas osteoarticulares si los machos se castran antes de los 6 meses, pero en las hembras este riesgo se aumenta incluso si lo hacemos antes del año y por tanto actualmente se considera o se recomienda esterilizarlas incluso después del segundo celo. Con respecto a razas pequeñas que están menos predispuestas a estas patologías, pues tenemos que mencionar, como no, la enfermedad del disco intervertebral, que afecta a ciertas razas, como por ejemplo los Teckel. Bueno, aquí sí que se ha visto que hay una relación positiva de la esterilización. En primeros artículos se veían que podían estar afectadas tanto machos como hembras si son esterilizados antes del año de edad. Estudios más recientes indican que esa propensión es un poquito mayor en las hembras. Pero con respecto a otras que se mencionan en algunos libros, realmente los resultados son contradictorios hasta el momento, como puede ser con respecto a la luxación patelar o la rotura del ligamento cruzado anterior, que también son muy frecuentes. Es decir, que en estas razas pequeñitas no tiene tanta importancia el momento en el que se realiza la esterilización. En el caso del gato, en las patologías a este nivel del sistema locomotor, simplemente tenemos que hablar o solamente se ha relacionado con la fractura de la epífisis del fémur, las fracturas capitales, que hay ciertas razas muchas más predispuestas que otras, como los Maine Coon, y bueno, en este caso sí que hay una relación positiva de la esterilización, viéndose que son mucho más frecuentes en machos y, por supuesto, relacionándose de manera significativa con el sobrepeso, una vez más, en esta especie. Y además sí que parece que hay una relación marcada con la edad de la esterilización, porque recordar que os dije que en el gato también influye la tasa de sobrepeso si la esterilización se realiza temprana. Por tanto, actualmente en el caso de los machos Maine Coon se intenta retrasar lo más posible el momento de la esterilización para evitar también estas patologías. En cuanto a otras de las inconvenientes de la esterilización que todos bien conocemos es la incontinencia sensible a hormonas, que bueno, la incidencia mayor se va a dar en animales castrados, principalmente en hembras, es raro en perros o en machos, pero lo podemos tener, y donde se ha visto que existe un mayor riesgo principalmente cuando los animales van a tener más de 20 kilos, 20-25 kilos de peso. Ante el motivo de por qué se produce la incontinencia sensible a hormonas, bueno, es un pool de circunstancias. Lo que sabemos es que se produce una reducción de la presión del cierre uretral y una hiperactividad vesical, lo que se traduce en una incompetencia del esfínter uretral interno, lo que llamamos con cariño el USMI. Lo que se ha observado es que hay una reducción de la contractibilidad de la fibra muscular lisa y un mayor contenido de colágeno. Recordad que hemos dicho que la composición de colágeno
se altera al desaparecer los estrógenos, pero se ha visto que en este esfínter podemos encontrar receptores a los estrógenos, alfa-adrenérgicos, a la GnRH y, como no, una vez más al LH y al FSH. Por tanto, el tratamiento de esta patología va a ser dar sustancias que se unen a esos receptores, como pueden ser los estrógenos no recomendados, el más usado, la fenilpropanolamina, pero ¿por qué no?, como vimos en la clase anterior o en la charla anterior, la deslorelina. Ante la pregunta de si va a haber mayor o menor incidencia de incontinencia urinaria si esterilizamos antes de la pubertad, pues hay muchísima controversia entre autores. Hay algunos que decían que sí, hay otros que dicen que no, y si nos centramos en los últimos estudios muy bien realizados del año 2017, la conclusión es que vamos a tener un mayor riesgo de incontinencia cuanto mayor es el peso del animal, esto ya lo sabíamos, y menor es la edad de la castración, sobre todo si son razas predispuestas. Por tanto, actualmente en razas de más de 25 kilos predispuestas de por sí a esta patología, se recomienda esterilizar cuando superan el año de edad. Por último, hablando de cuestiones relacionadas, entre comillas, con el comportamiento, bueno, se ha visto que la esterilización puede incrementar ciertos miedos o ciertas fobias, sobre todo si la hacemos a nivel prepuberal, frente a ruidos fuertes. También se ha visto que puede incrementar la agresividad por dominancia, esto es en hembras, que puede incrementar la reactividad ofensiva en hembras, esto está estudiado en pastores alemanes. Y lo que parece, que está también claro, porque ya hay estudios que lo refrendan del año 2019, es que hay un mayor deterioro cognitivo geriátrico en las hembras esterilizadas con respecto a las hembras enteras. Hay un envejecimiento prematuro del cerebro por ese déficit de los estrógenos, y que en general se considera que la esterilización reduce la capacidad de aprendizaje de los animales. Y aquí tampoco voy a entrar mucho en detalle porque no soy una experta, pero en perros de trabajo actualmente sí que se ha visto que hay diferencia en esa capacidad de aprendizaje si la esterilización se ha hecho antes o después del primer celo, principalmente en hembras, y que se mejoran los índices de aprendizaje si los machos se castran por encima de los 9 meses y las hembras después incluso del segundo celo. Dicho todo esto, que creo que os he asustado con tanta información para que veáis hacia dónde vamos, veis que es muy difícil generalizar el protocolo de actuación y que la decisión va a tener que ser por raza, incluso por individuo, y que son necesarios muchos más estudios, pero para que veáis, al que le interesa, recientemente ha sido publicado en el año 2020 algunos estudios donde ya indican el momento de la esterilización, es decir, lo importante aquí es cuándo hacer la esterilización, si les afecta o no esa esterilización con respecto a las patologías más frecuentes que hemos hablado, la presencia de estos tumores, hemangiosarcomas, mastocitomas, linfomas, etc., las alteraciones musculoesqueléticas que hemos citado, incluso la incontinencia urinaria, y fijaros en la columna de la derecha que hace referencia a las hembras, que hay muchas de ellas que incluso se recomienda su esterilización por encima de los 23 meses, es decir, de los 2 años de edad, por la presencia o la relación significativa de esta esterilización con la presencia de tumores o la incontinencia urinaria. Y que también en el caso del macho incluso hay razas como los Doberman Pinscher que se recomienda no castrar, al igual que las hembras de los Golden. Así pues, para terminar ya, aunque la esterilización quirúrgica siempre ha sido un procedimiento que hemos hecho, siempre, actualmente sabemos que no es tan inocuo para la salud del animal. Ahora lo sabemos. Por tanto, no se puede generalizar ni imponer normas que impliquen que todos los animales antes de los 6 meses o después de los 6 meses deban de ser castrados, y debemos de comenzar a realizar un cambio de visión global sobre este tema. Y en ese cambio de visión y en esa decisión de si castrar o no, vamos a tener que tener en cuenta, primero, cuál es el motivo de la esterilización, por qué se está recomendando la esterilización. No es lo mismo una raza muy predispuesta a ciertas patologías reproductivas o con un alto riesgo de gestación que razas que no lo son. Y por supuesto hay que tener en cuenta todos estos inconvenientes que yo os he estado mencionando y que también van por raza. Y tomada toda esta información, tendremos que decidir cuándo es el mejor momento o la mejor edad
para intentar llegar a un equilibrio entre los beneficios y los inconvenientes. Pero quizás también el cambio de visión lo tenemos que hacer de por qué recurrir a opciones definitivas y actualmente también tenemos opciones temporales que pueden ser a largo plazo, que pueden ser más beneficiosas. Y para que veáis que es cierto que esto es un tema muy en controversia y que debemos de ir cambiando la visión tanto en la edad como en el motivo de la castración, os indico este artículo que acaba de ser publicado apenas un mes y medio, donde indican que actualmente la esterilización va a tener que ser una indicación personal por parte casi del veterinario para decidir o no la edad y el motivo por la esterilización. Y en este artículo, que es muy, muy interesante, lo que indican una vez más es, en una tabla, que la he querido poner aquí, indicar la importancia del incremento de la LH que se produce tras la esterilización quirúrgica y su relación con muchos de los inconvenientes y los efectos secundarios que hemos estado viendo. Así se han visto receptores al LH en un montón de sitios que pueden afectar tanto sistema inmune, sistema locomotor, presencia de tumores, pero también a nivel comportamental, incluso a nivel reproductivo. Dicho todo esto, como conclusión de la charla que os he dado, que espero que os haya gustado, el exceso de LH post-castración quirúrgica está relacionado con muchos de estos inconvenientes. La cuestión es, si tenemos opciones médicas como la deslorelina, que no provoca este incremento del LH, ¿por qué no empezar a usarlo más, este procedimiento, en alguna situación como un método alternativo? Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Quedo a espera de vuestras preguntas. Un saludo. Hola, hoy que no me llegaba la señal. Me ha encantado, Xiomara, qué charla, qué exposición, qué repaso a la literatura científica impresionante. La verdad que el simposio, todo en general, ha sido... todas las ponencias me han gustado, pero esta especialmente, bueno, pues muy, muy interesante el tema, además que es un tema muy, muy controvertido. Y de hecho, hay una pregunta que nos plantea uno de los asistentes que dice, bueno, te pregunta que cómo plantearías tú la esterilización en aquellas comunidades autónomas donde la legislación obliga a realizar esterilizaciones tempranas y que si todos estos estudios científicos nos pueden ayudar en un momento dado a cambiar este tipo de actuaciones, por ejemplo, en protectoras. Pues es que eso es lo que tendría que ser. O sea, es que es una cosa que se cae por su propio peso. Yo sé ahora mismo cómo está en la comunidad andaluza. En su día hubieron un montón de reuniones y de simposios donde se pidió la opinión de un montón de compañeros veterinarios y de gente especializada sobre efectos tal, sacar un montón de información para que esto llegara a las autoridades pertinentes y tomaran en cuenta todo esto a la hora de decidir el que no puede salir una ley que unifique el momento obligatorio de la esterilización, pero parece que es que no importa lo que diga la ciencia y no importa lo que diga, pues vamos a decir, las especialidades o los que estamos al pie del cañón con esto todos los días, ¿no? Entonces, claro, ante una ley, pues no se sabe muy bien entonces cómo actuar. ¿Cómo vas a actuar? Tú puedes recomendar y puedes hacer, pero si hay una imposición, ¿cómo vas a actuar contra ello? Entonces a mí me parece realmente algo que, vamos, es que no me sigue cayendo en la cabeza de que haya gente tan cuadriculada como esto. O sea, para no entender esto. Y que estemos ahora mismo en una situación que en otros países estuvieron en esta situación hace 10, 15, 20 años y que ya se han dado cuenta, lo estén cambiando y que ahora nosotros pretendamos ir 15 años atrás. Es que no lo puedo entender.
Lo siento. Es superior a mis fuerzas. Un tema que, bueno, que va en total relación con la salud animal, el bienestar animal, con lo que... Sí, protectoras, yo entiendo el motivo por lo cual lo exigen, pero igual que pueden exigir eso, también deberían de poner una cláusula que dependiendo de la raza, el animal, el criterio veterinario y demás, pues si yo no estoy diciendo de no esterilizarlos, yo en ningún momento digo eso, pero que quizás no obligatoriamente en cuanto antes del primer celo la tienes que castrar. O no, pues bueno, es una raza gigante, vale, vamos a prevenir todos los problemas osteoarticulares, pues mira, cuando el animal esté totalmente desarrollado, tenga 2 o 3 años, pues la esterilizas. Perfecto. Yo no digo que no, pero no obligar a una edad en concreto. Y, por supuesto, en animales donde no hay un motivo claro para esterilizar y simplemente tiene que ser algo temporal, pues ¿por qué tienes que obligar a castrar si tenemos métodos alternativos, como hemos estado hablando, que son igualmente válidos? No, es que no tiene ninguna justificación. Si no tuviéramos herramientas, si no supiéramos, si estuviéramos como hace 20 años, yo lo entendería. Pero además, en países donde se ha impuesto también las esterilizaciones, incluso pediátricas, ¿de acuerdo? Como método de control de la superpoblación, en esos mismos estudios que están publicados en esos países, no es que ha sido otro país criticando al susodicho, sino en el mismo, no se ha reducido significativamente el número de abandonados, de animales. Es que no se reduce porque no es solamente el esterilizar, sino es una educación. Es una educación. Y eso pues requiere de mucho trabajo de fondo por todas las partes. Y para mí, por lo menos, yo no soy nunca de extremos, todo lo impositivo pues al final tiene sus consecuencias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la última pregunta, Xiomara, que creo que va un poco en relación a lo de las protectoras, pero más amplio y seguro a la última parte que has hecho. Nos preguntan si a partir de los estudios que has ido presentando, ¿crees que a partir de ahora se va a hacer o se debería hacer una individualización a la hora de considerar la castración quirúrgica y también contemplar como opción el uso de la deslorelina para disminuir la LH y así disminuir el riesgo en algunas de las patologías que has mencionado en el que la LH tiene un papel a priori clave? Claro, si es que aquí la decisión, y yo es que muchas veces vienen compañeros, me llaman, es que ahora ya estamos viendo que no tenemos que castrar antes del primer celo. Les explico, claro, esto se lo intento resumir en 10 minutos de conversación telefónica, que me cuesta, pero bueno, lo intento. Pero entonces, ¿cuándo decimos? ¿Al año? ¿Cuándo decimos? ¿A los 2 años? Y yo, que lo siento, que esto no es todos por encima del año, todos por encima de los 2 años, que incluso hay razas, como he mencionado, las Golden ahora mismo, que hay un mogollón de información sobre Golden y sobre labradores, porque es una de las razas más frecuentes que tenemos, que se está recomendando no esterilizar a las Golden, salvo que tengan un problema. Por todos los problemas que tienen sobre el desarrollo de tumores, los problemas articulares. Entonces, no puedes pretender ir a una norma que sirva para todos los animales. Lo siento, pero esto no es así. Vamos a la castración a la carta. Yo sé eso que supone un sobreesfuerzo para los clínicos el entender, pero al menos si no es por raza, por razas similares con los problemas similares. O por lo menos empezar con las razas que hemos estudiado, con las que todos conocemos que tienen mayor predisposición, pues yo que sé, a osteosarcomas, a problemas de displasia. Empezar con esas y poco a poco ir avanzando, porque hay muchísimas razas, por ejemplo, en la tabla que he presentado, donde se ve que es indiferente el momento de la esterilización. Esto no va a ser tan complicado. Parece que con los cientos de razas que voy a hacer no es tan complicado, es intentar hacer grupos y tener unas directrices. Pues razas gigantes, medias, con problemas de tal, vamos a intentar retrasarlo por encima de los 12 meses o por encima de los 24 meses. En fin, líneas globales. Por eso he intentado presentar, a pesar de que ha habido muchos artículos, al final unas directrices globales sobre los procesos para poco a poco entrar. Y, por supuesto, habiendo la opción de una esterilización reversible, química, que al menos en los machos funciona divinamente y que puede ser repetible en el tiempo, tampoco entiendo si no hay un motivo justificado para la esterilización de esos animales, el no utilizar esta opción de manera temporal o el tiempo que se quiera utilizar, ¿no? Cuando vas a evitar además esos efectos secundarios. Porque a lo mejor el motivo de la esterilización es porque tienes ahora una perrita que todavía está teniendo los celos, pero que luego a lo mejor no la vas a tener o solamente es algo temporal,
o yo qué sé, o es que lo vas a tener que dejar en una residencia porque te vas a ir de vacaciones y yo qué sé, es que hay muchísimas situaciones, entonces no entiendo por qué, eso lo castras y ya está, que no le pasa nada. Pues no, sí le pasa. Lo que pasa es que no puede hablar y no te lo puede decir, pero pasan cosas. Yo te digo que yo mis animales, a patologías, yo a mi perro no los castro. Lo siento. Es más, el tekel de la foto que sale es mi perro, que los tiene todas impuestos. Muy bien, acaba de entrar una pregunta acerca de los gatos. Preguntan si en gatos no hay estudios o no han sido significativos. No, en gatos es que hay muy poca información, muy poca. Y ya digo, los únicos estudios que sí que hay más información es, por ejemplo, de la rotura de la epífisis del fémur. Ahí sí que hay, pero es que no hay información, o sea, no se han publicado. Y lo poquito que hay es que no encuentran correlación ninguna pues, con esas alteraciones que hemos hablado de enfermedades autoinmunes o de patologías más heredables. Entonces, realmente, en el gato siempre nos centramos más sobre el inconveniente principal para mí en los gatos, que es el sobrepeso. Y que ese sobrepeso es el que secundariamente sí que va a estar relacionado con el resto de las posibles alteraciones. Pero es que desgraciadamente no hay tantos trabajos realizados. En cánidos sí, pero en los gatos pues no. Y menos tampoco hay mucha propensión a los tumores. Tampoco están tan propensos a ese tipo de tumor como los perros. Entonces, claro, si ya genéticamente no están tan predispuestos a ese tipo de alteraciones locomotoras o tumorales, pues evidentemente los efectos de la castración a ese nivel tampoco los vamos a ver, porque de por sí no tienen esa predisposición. Vale, perfecto. Creo que no hay más preguntas. Bueno, antes de finalizar, agradecerte a ti y a Josep la participación a este simposio, que la verdad que, como decía antes, ha tenido muchísima calidad científica y al final creo que de aquí pues los clínicos pueden sacar muchas conclusiones que luego pueden poner en práctica en la clínica diaria. Nosotros desde Virbac vamos a seguir haciendo lo que llevamos haciendo muchos años en el mundo de la reproducción animal y seguir apoyando pues este área en el que somos líderes en el mercado y que seguiremos contando con todos vosotros, los especialistas, para mejorar y para que, en la medida de lo posible las cosas se puedan hacer mejor. Entonces, nada más, aquí te están agradeciendo por el chat y nada, desearos a todos los asistentes un feliz verano, que esperemos vernos el próximo año en un AMBAC en vivo y nada más, y que muchísimas gracias por la asistencia. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y me alegro que haya gustado. Gracias. Adiós a todos. Adiós.